Bueno, ¿están viendo el tablón, jóvenes, del día de hoy? Sí, profesora. Sí, profesora. Bien. Entonces, miren, el día de hoy es el 2.2. Ya habíamos entrado en materia de la unidad 2 el día lunes pasado. Entonces, le comentaba a uno de sus compañeros que tiene que retirarse de manera temprana, que el día de hoy es un tema realmente muy sencillo. Ya lo hemos platicado desde que inició la unidad de aprendizaje y yo entiendo que poco a poco se han ido afinando esas características o ese procedimiento o ese entendimiento que cada uno necesita para poder entender qué es la SUX. Ajá. Entonces, aquí les pongo un resumen breve de este documento que encontré en la red sobre lo que es la clasificación unificada de suelos. Ya habíamos comentado que se maneja a nivel internacional y por ahí en algunas lecturas también entendimos que no es la única clasificación, que también se encuentra la AASHTO, y que esa se refiere exactamente para clasificación de suelos para carreteras. Ajá. En el caso de nuestra unidad de aprendizaje, utilizamos la SUX para nuestra caracterización de ese suelo en mecánica. Entonces, había también una parte de algunos compañeros que me comentaban o que dudaban cuáles eran esas características o esos descriptores geotécnicos que se pedían en su trabajo anterior. Entonces, no nos dejemos llevar por palabras así como muy técnicas. Yo creo que a veces la intuición es muy importante para cada uno de nosotros como ingenieros, aunque siempre buscamos esa parte cuantitativa. Recordemos que somos geólogos y esa parte descriptiva, cualitativa, pues nos defiende mucho, ¿verdad? Nos da muchas armas para poder entender cuáles son los procesos que existen en la Tierra. Entonces, si yo digo descriptores, ¿qué se entiende? Por una descripción, por una propiedad, por algo que tengo que describir, por algo que tengo que ver y definir y sobre todo explicar, ¿verdad? Y si nos dicen geotécnicos, pues entonces tendríamos que pensar desde el ámbito de mecánica del suelo. Y recuerdo que al principio se les dejó esa definición de lo que es suelo para mecánica de suelos. Y entonces sí se hizo un ensayo donde pensamos que era un suelo para un ingeniero civil, que era un suelo para un ingeniero agrónomo, que era un suelo para un ingeniero arquitecto, incluso para un edafólogo, ¿verdad? Que se da mucho a la tarea de estar viendo las características nutrimentales de esos suelos y como que tienen como un poco más de conciencia a nivel sustentable sobre esta clasificación de los suelos. Y obviamente a nivel global, pues atmosférico, ¿verdad? Ellos relacionan de una manera muy perfecta esa parte del origen de los suelos con respecto al lugar donde se encuentran, a las alturas, a la atmósfera, a las temperaturas. Entonces, es algo como más específico a la sustentabilidad del hombre. Bien, entonces, dada esta introducción, yo les preguntaría, ¿cuáles son por lo menos 5 descriptores geotécnicos que se pedían de ese suelo donde viven? ¿Me los pueden ir diciendo, por favor? Uno de ellos, ¿cuál sería? García Sánchez Monserrat, ¿se encuentra conectada? ¿No? Romero Domínguez Adara. Sí. ¿Sí? ¿Cuál sería una propiedad de los suelos desde el punto de vista geotécnico, Adara? Puede ser la plasticidad. Totalmente, ¿verdad? Sobre todo porque nos descarta tres grandes grupos de suelo. Si nosotros tenemos plasticidad, ¿de qué suelo estamos hablando, Adara? Bueno, suelos de grano fino o grueso. Ajá, entonces serían las arcillas o los limos, ¿de acuerdo? Entonces, un gran descriptor geotécnico tendría que ser la plasticidad, definitivamente. Gracias, Adara. Sí, maestra. Bien, Uscanga Hernández Rubén Alfredo.
Otro descriptor geotécnico. Vamos a mencionar 5 para que ustedes vayan buscando más si no han entregado ese trabajo, por favor. ¿Podría ser la elasticidad? En la elasticidad, ¿qué diferencia tendría de la plasticidad? Que Porque, no se, ajá, no se ajá. mantiene en una forma concreta, sino que regresa a lo habitual. Ah, bueno, entonces yo creo que esa propiedad, por ejemplo, a mí me da una referencia más como a las ligas, como a los ligamentos, que podemos estirarlas y regresan. Sin embargo, hemos visto que en los suelos se define plasticidad porque en algún momento se rompe el suelo, ¿verdad? O sea, tiene cierta capacidad de estiramiento, vamos a decirlo así, o de cohesión entre sus partículas, pero precisamente la geotecnia se da la tarea de hasta dónde va a aguantar ese suelo y hasta qué momento se van a romper esas estructuras de tal forma que nos va a mostrar una fisura o nos va a mostrar no podemos decir falla porque no es una roca, sino una fisura o una grieta dentro de ese suelo, ¿verdad? Entonces, plasticidad o la otra que dijiste, ¿cuál es? Elasticidad. Elasticidad, sí tendríamos que pensar qué tan elástico puede ser el suelo. Yo creo que lo más correcto hasta ahorita de lo que hemos pensado, pues lo tendríamos que decir como plasticidad, más que elasticidad. No sé si me explico. Sí. Bien, gracias. Ramírez Esparza Carlos Manuel. Sí, aquí. ¿Cuál sería otro descriptor geotécnico? Otra propiedad de los suelos. Su humedad. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Para saber qué tan... ¿Qué tan mojado puede ser? ¿Qué Ajá. tan húmedo? ¿Cuánto le cabe de agua? ¿Verdad? Incluso veíamos en la estructura, en ese tema de estructura de los suelos, cómo eran, si eran redondos, si eran planos, si eran relativamente si existía cierta compacidad entre ellos, si esa esfera era tan perfecta o tenía algunas protuberancias de tal forma que no fuera tan esférico y a lo mejor se tratara de una grava. Entonces, si había más espacio entre los suelos gruesos para contener agua, era obvio que la porosidad iba a mantener más relación de vacíos que los suelos finos, ¿verdad? De tal forma que podemos intuir que va a existir más recurso de agua o más recurso del petróleo en cuanto a cantidad en un suelo grueso que en los finos. Los suelos finos, como bien decíamos, tienden a hacer ese sello que existe en las cuencas de petróleo y lo contienen, ¿verdad? Más que dejarlo fluir por medio de los poros, lo contienen. Es un sello. Entonces, sí es muy importante esa humedad, sí es muy importante el saber de qué tamaño son sus espacios vacíos para saber qué cantidad podemos explotar dentro de esa porosidad. Entonces, definitivamente, el porcentaje de humedad es importantísimo porque se relaciona directamente con la porosidad. Muy bien. Entonces, ya dado esto, pues ya encontramos el otro descriptor, ¿verdad? Que es precisamente la porosidad intergranular entre ellos. Muy bien, gracias. Entonces, ¿cuántos llevamos? ¿Quién los quiere enumerar otra vez? Llevamos plasticidad, humedad y porosidad. Bien. Hernández Gutiérrez, Guadalupe y Yasmín. Parece que no está conectada. Cordero Martínez, Carlos Gabriel. Sí, aquí estoy. Sí, ¿cuál otro descriptor se te ocurre o hemos visto dentro de la unidad que puede ser geotécnico en los suelos? No puede ser el tamaño del grano. Ajá, ¿cómo lo conocemos?
¿Cómo lo hemos definido? Como ¿Qué textura. nombre le damos? Como textura. Textura, estructura, incluso granulometría, ¿verdad? Que fue bueno, hace 2 prácticas fue la granulometría, que fue precisamente donde se pesaba cuánta cantidad de cada suelo había, y entonces nos daba la oportunidad precisamente de darle un nombre de acuerdo a la clasificación SUX. Entonces, definitivamente, pues es el tamaño de grano, su textura, su estructura y finalmente su granulometría, ¿verdad? Entonces ya dijimos 3 que están relacionados totalmente con la granulometría. ¿Cuáles son, Cordero? Es textura, granulometría y... Bueno, el otro se me... Estructura. Bien, bien, entonces pues ya son 6, ¿verdad? Entonces miren, dentro de la capacidad de la unidad de aprendizaje tenemos 12 prácticas. Si ustedes se van a la primera clase, ahí les compartí el programa. Y el programa está en la página número 7 más o menos, vienen el nombre de nuestras prácticas. Cada una de ellas se refiere al descriptor geotécnico de los suelos, como es la plasticidad, la humedad, la densidad del sólido, con respecto a su volumen, la cantidad de agua, la porosidad, la granulometría. También vamos a ver los límites de Atterberg, que fue precisamente lo que se hizo el viernes pasado, la consolidación que existe entre ellos, la compresión, ¿no? En un medio acuoso como seco. Entonces, ustedes van a poder entender por lo menos 12 descriptores geotécnicos junto con otros que se relacionan durante esas 12 prácticas. Ajá. Entonces, lo que se les pedía en su trabajo anterior, pues era precisamente eso, que fuéramos pensando cuáles son las capacidades geotécnicas que tiene el suelo donde vivimos. Entonces, no lo vamos a encontrar en la red así como tal, pero sí tenemos que buscar tesis, tenemos que buscar algunos estudios o informes técnicos que se han hecho en el lugar. Alguno de sus compañeros me compartió el día de ayer y me preguntaba que cuáles eran o si iba en dirección correcta con lo que había investigado con respecto a la alcaldía Álvaro Obregón. Entonces, sí, efectivamente, ya estaba aperturando el tema. Creo que se puede aperturar un poco más, se puede investigar un poco más, pero obviamente eso depende de su tiempo, de su espacio, de su habilidad para la investigación, y eso va a hacer que sea más completa esa actividad que se pidió, ¿verdad? Es del lugar donde ustedes viven, porque pienso que es muy interesante que sepan cómo se comporta ese suelo. Bien, ¿algún comentario o pregunta hasta aquí? No, profesora. Muy No, bien. profesor. Entonces, vamos a continuar con el tema, que es el 2.2, clasificación e identificación de suelos según SUX. Y requiero de alguien que lea rápidamente, porque hay muchos que se quieren ir a vacunar. Entonces, a ver, ¿quién lee rápido y bonito? ¿Nadie? Bueno, yo voy a empezar con el primer párrafo y necesito otros 3 para que cierren el tema, ¿eh? Y que los demás pongan mucha atención para que pues para que sepamos qué es lo que hemos entendido y comprendido de este tema y qué es lo que nos falta, ¿no? Entonces, en general, todo el mundo tiene una idea que les permite diferenciar gravas, arenas, limos y arcillas. Y creo que eso lo hicimos desde la primera clase, ¿verdad? De manera generalizada, pues tratamos de definir ahí como qué tamaño tenían, cómo se presentaban dentro de la naturaleza. Incluso hasta se nos complicó un poquito obtener la muestra. Sin embargo, pudimos diferenciarlas, a como pudimos, ¿verdad? Sin embargo, desde el punto de vista de la mecánica de suelos, términos generales como los mencionados incluyen un amplio rango de características ingenieriles. Es por lo que requieren pues un muestreo correcto, obviamente, y llevarlas al laboratorio para sacar esas características.
esas características nos van a dar subdivisiones adicionales o modificaciones de estos términos. Como lo acabamos de entender ahorita, pues no es lo mismo plasticidad ¿cuál dijo su compañero? Ya se me olvidó, plasticidad que... Elasticidad. Elasticidad, ¿no? Entonces, aquí podemos entender un poquito esas palabras como técnicas, de manera que sean más útiles en la ingeniería práctica. Entonces, no quiere decir que no las podamos utilizar. Sin embargo, cuando estamos dentro del contexto de ingeniería civil, pues ellos manejan unos términos y nosotros tenemos otros, los mismos a lo mejor, pero los entendemos de diferente forma. De tal manera que, por ejemplo, decir consolidación para un geólogo, pues es entender mucho tiempo, mucha profundidad, mucha temperatura y presión. Y cuando digo mucho, pues son millones de años, ¿no? Más de 1000 metros de profundidad y temperaturas a más de 100 grados centígrados. Entonces, el gradiente geotérmico debajo de nosotros, de nuestros pies, pues va aumentando 3 grados, ¿no? Cada 100 metros de profundidad, depende del lugar donde nos encontremos. Entonces, ese gradiente geotérmico va a hacer que la consolidación de suelos y rocas, pues cada vez sea más estructural, más perfecta, más química, ¿no? Recordemos que a medida que incrementamos esa temperatura, pues los elementos se van purificando, como quien dice. De tal forma que para nosotros la consolidación pues tiende a ser realmente todo un proceso que originó la Tierra, siendo que para ellos la consolidación pues se da máximo en 3 días para un suelo, una muestra de suelo en el laboratorio, ¿no? Tomando en cuenta cuánta presión ¿cómo se podría decir? Se le ejecuta sobre esa muestra y sobre el área que conlleva un cilindro, y entonces se va tomando en cuenta cuánta agua está desalojando la muestra. Eso es para ellos un proceso de consolidación. Entonces sí es muy importante el que nosotros empecemos a entender sus conceptos a partir de los descriptores geotécnicos y a partir de lo que ellos manejan, ¿no? Esa es la finalidad del día de hoy. ¿Quién continúa? Kundapi, sígale usted que se quiere ir rápidamente, termine rápidamente y nos vamos. Ya se fue, creo. Si quiere, yo continúo, maestra. ¿Quién eres? Adara. ¿Quién? Perdón. Adara. Ah, gracias, Adara. Sí. Esto deriva en la necesidad de un método sistemático para categorizar y clasificar el suelo en base a su comportamiento ingenieril más probable. El Sistema Unificado de Clasificación del Suelo, SUCS, está regido por la norma ASTM de 2487 y es el uso más extendido en la práctica geotécnica. Fue inicialmente propuesto por Arthur Casagrande en 1932, tentativamente adoptado por el Departamento de la Ingeniería de los Estados Unidos en 1942 y definitivamente presentado a la American Society of Civil Engineers en 1948. El US Army Corps of Engineers comenzó a emplearla en 1953, en tanto que el US Bureau of Reclamations lo hizo en 1974. Está basado en el análisis granulométrico y en los límites de Arenberg, límites líquido y plástico de los suelos. Qué bonito lee el inglés. Wow. Qué bueno que la puse a leer. ¿Quién sigue, jóvenes? ¿Usted continúa o alguien más? Como usted. Bueno, dicho método de clasificación representa, por ende, un entre ingenieros. Bueno, les quiero decir algo. Yo copio y pego para poder los textos. Entonces, cuando copiamos y pegamos, se mueve un poco el texto y a veces se juntan palabras. Y bueno, ustedes ya deben de saber lo que sucede, ¿no? Entonces, aunque yo trato de darle coherencia a los textos y voy modificando, pues a veces sí me pasa algo. Por eso se me pasa algo. Por eso es que también quiero explicarles poco a poco esto de la lectura, ¿no?
Bueno, dice, dicho método de clasificación representa, por ende, entre ingenieros, una forma tal que no sea posible confundir suelos aparentemente similares. ¿Esto qué es? No sé si se dieron cuenta que en la carta de plasticidad, por ejemplo, pues sí costaba como más trabajo, ¿no? Aquí en las subs que yo les ponía, hay un pequeño recuadro donde viene la carta de plasticidad y en el video nos explicaba que hay una línea A que separa a los limos de las arcillas, pero que a veces es difícil el entender entre un H y un MH, porque precisamente las fronteras son tan pegadas que definitivamente al ojo humano pues va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, por supuesto, un sistema de clasificación de suelos no elimina la necesidad de realizar una investigación detallada del terreno. Y es aquí donde nosotros entramos, jóvenes. Si dentro de la capacidad geotécnica no se llega a detallar ese comportamiento del suelo, pues nosotros como geólogos sí tendríamos que estar pensando cuáles son esas corrientes subterráneas que podrían afectar en cuanto a su disgregación o en cuanto a su deslave del terreno, cada qué tiempo se presentan estas aguas, si son intermitentes o son fluctuantes o son que siempre están presentes en ese terreno o incluso son secas, ¿no? Entonces, el geólogo es imprescindible para saber esta parte de la investigación detallada del terreno, o de actuar ensayos más sofisticados para determinar ciertas propiedades del suelo. El día de hoy yo les comparto un documento que encontré ayer, pues buscando información para el día de hoy, que se me hizo muy interesante. Entonces, realmente es un ensayo muy sofisticado, yo no lo conocía, es del 2018, entonces realmente es muy, muy reciente. Sin embargo, las propiedades ingenieriles correlacionan bastante bien con las propiedades índice y de clasificación de un depósito de suelo dado. Pues obvio, ¿verdad? Cada suelo corresponde al origen de donde se origina. Entonces, pues obviamente todos los lugares del mundo son diferentes, no puede haber suelos tan perfectamente iguales. Así, conociendo la clasificación del suelo, el ingeniero tendrá una idea general bastante buena sobre la potencialidad del suelo para ser usado en una aplicación particular. Esto lo ensayaron ustedes perfectamente bien en la primera unidad, ¿no? Donde ustedes mencionaban que el suelo va a responder de acuerdo al uso que se le vaya a dar, muy acertadamente dentro de sus ensayos. Entonces, desde ese momento ustedes ya tenían esa visión, ¿no? De que no todo el suelo es para construcción, de que no todo el suelo es para esparcimiento, que no todo el suelo es para la industria alimentaria, que no todo el suelo es para la apicultura o el uso que se le vaya a dar, ¿no? Entonces, es en realidad pues una realidad en nuestra vida, ¿no? Obviamente ahorita nos tendría que preocupar más el alimento que la construcción, pero pues en fin, pues todos pensamos diferente. Y sobre su comportamiento durante la construcción y bajo cargas estructurales y la vida útil que va a representar esta construcción. Ahí les dejo el link para que ustedes, si quieren leer el documento, pues y sin faltas de ortografía y sin palabras que falten y tener un texto como más coherente, pues ahí les dejo la fuente. Bien. La actividad de evaluación del día de hoy va a ser que ustedes realicen un problema granulométrico. Si ustedes recuerdan su práctica, pues había un video donde había un proceso, donde se busca una muestra, se seca, se disgrega, se hace un tamizado, se pesan. A medida que vamos sacando la estadística de esa muestra, vamos haciendo una curva granulométrica y finalmente se nombra la clasificación que tuvo esa muestra. Entonces, ustedes van a partir, obviamente, no de toda la práctica, sino de un problema ya establecido de manera teórica, donde les van a dar todos esos pesos y ustedes van a armar la curva granulométrica y el objetivo de esta actividad de evaluación, pues obviamente es que den el nombre de la clasificación del suelo.
De tal manera que les estoy compartiendo lo que es la SUX, por si no la tienen. Ahí se las pongo a color. Les pongo la clasificación de la carta de plasticidad de manera más específica, de manera más grande, para que ustedes no tengan ningún problema en caso de que sean limos o arcillas. Y finalmente también está el estudio experimental. Bien, en este link que les dejo hay problemas de ejercicios de granulometría. El único inconveniente que yo le vi es que se tienen que registrar. Entonces, yo creo que no hay ningún problema. Pueden dejar su correo de estudiantes, de IPN, y ya ustedes pueden visualizar esos ejercicios de granulometría. Escogen uno y lo realizan. Obviamente me tienen que mandar todo el ejercicio, no nada más la curva. Tengo que ver todo lo que es la estadística de la filtración de la muestra y obviamente su curva granulométrica y finalmente la clasificación SUX. Entonces, creo que ya la programé para el día de hoy. Ya está publicada como 2.2, clasificación e identificación de suelos. Ahí suben ese problema. Como ya habíamos dicho, nuestro libro de cabecera es Juárez Vadillo, ahí lo dejo, está ahí para que lo puedan descargar, es el tomo 1, se encuentra el tema en el capítulo 5, ahí pueden también leer todo lo que significa el análisis granulométrico, que es precisamente lo que explican los videos que les he compartido. De la página 97 a la 101 existen 3 problemas en los cuales ustedes pueden, de la página 97 a la 101 está desglosado el tema. Para el formato que tienen que utilizar para armar la curva está en la página 120 y ahí es un formato donde pueden ir vaciando los datos y los problemas se encuentran en la página 121 del documento y solamente son 3. Entonces, esta vez no los voy a repartir como tal. Ustedes pueden escoger el problema que quieran. Pueden ser de estas fuentes o pueden ser de otros libros, pero siempre y cuando estén completos en datos para que ustedes puedan armar una curva pues armoniosa y que puedan distinguir cuál es el nombre de la muestra. Entonces, les dejo esos 2 por si quieren hacer uso de esos y si no, pues ustedes lo pueden investigar. A ver si pueden visualizar la clasificación. Ahorita me comentan, por favor. Estoy abriendo en este momento la SUX, no sé si la estén viendo. Sí, profesora. Sí. Bien, entonces pueden utilizar esta o pueden utilizar la del libro o pueden utilizar otra que ustedes les guste, las descargan, incluso pues tiene que ser SUX definitivamente, ¿no? Esta es la otra parte que les compartí, es un video donde les explica cómo ir clasificando con SUX paso a paso. Entonces, donde más se complica, les comentaba, era precisamente en la parte de la carta de plasticidad cuando son suelos finos. Entonces, aquí nos explican muy bien qué significa la línea A, qué significa la línea U, qué es el índice de plasticidad, por qué se define el límite líquido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Entonces, pues no es muy grande, no es muy pesado el video, son 17 minutos, 16:36. Entonces yo creo que lo pueden ver perfectamente y no aburrirse en cuanto a estar escuchando, ¿no? Les va explicando de manera muy didáctica. Entonces sí es importante que impriman su formato, que impriman, ya me sale, que impriman su clasificación para que les sea un poquito más, pues más fácil, ¿no? Ir siguiendo el video. Y finalmente, pues estudio experimental de clasificación de suelos derivados de cenizas volcánicas
en el suroccidente colombiano por el método SUX y el AASHTO, y un nuevo método de clasificación de suelos. Entonces, esto fue precisamente lo que me llamó la atención. Yo nunca hubiera imaginado que el nuevo método de clasificación de suelos fuera precisamente esa energía eléctrica que radian o que existe dentro, intraparticularmente, sobre todo en las arcillas, ¿no? Que podremos pensarlo porque pues tienen algunas partículas o láminas de aluminio, como ya lo vimos en la estructuración de sus láminas. Y no se me hubiera ocurrido que existiera en todos los suelos, ¿no? Como una energía ahí, pues relativamente medible, ¿no? Entonces aquí nos dan una explicación muy detallada de qué significa la SUX, qué hace la AASHTO o por qué se clasifica de diferente manera las carreteras. Está el marco teórico que sustenta esta nueva clasificación y obviamente pues lo tienen que hacer por medio de fórmulas muy específicas y sustentar esta investigación, ¿no? Entonces ahí viene la fórmula que están aplicando para los suelos, viene la metodología de cómo debe de ser y cómo se debe de complementar esa investigación. Y obviamente pues deben de arrancar de lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Como es la clasificación de la plasticidad, obviamente una muestra de suelo, ya sea de manera directa o indirecta por medio de registros geofísicos. Ponen tablas de valores con respecto a lo que se ha arrojado para estos suelos y determinar cuáles son sus capacidades geotécnicas o sus descriptores geotécnicos. Aquí está precisamente la carta de plasticidad, cómo se van distribuyendo las muestras cuando se hace esa prueba, ¿no? Ponen los diferentes tipos de suelo que se han identificado, obviamente con la clasificación SUX. Ellos siguen utilizando la metodología geotécnica, no se pueden separar de eso, ¿no? Incluso sustentan también de esta manera el que les den resultados muy acorde a lo que dice SUX y AASHTO, ¿no? Aquí viene ya la discusión de resultados o lo que es la comparativa. Y finalmente las... ¿Profa está presentando el documento? ¿No se está presentando? Ay, disculpe. No, se quedó en el tablón. Bueno, yo veo el tablón. Tú ves No, el tablón. Permíteme. Discúlpenme. Gracias por comentarme. Entonces, déjame, me desconecto de aquí. ¿Ya lo ven? Sí, ya se ve. Ya se ve. Discúlpenme, por favor, y sí me gustaría que me indicaran cuando no están viendo lo que les estoy explicando, porque pues si no hay ninguna pues coherencia, ¿verdad? No estoy hablando al aire. Bien, entonces aquí está el título que les comentaba. Vienen sus palabras clave, como lo habíamos comentado, pues están hablando de una ceniza volcánica que es muy específica dentro del origen de los suelos. Como ya habíamos comentado, pues no se nos ocurriría que fuera como plástica, porque generalmente pues es ¿cómo se podría decir? Es altamente abrasiva, ¿no? No existe una coherencia entre partículas. Sin embargo, sí se hacen pruebas de plasticidad y sí tienen también resultados. Entonces, es muy interesante este estudio que hacen para determinar un nuevo método de clasificación, ¿no? Como lo dicen. Y ese método de clasificación es precisamente por medio de la intensidad de energía eléctrica que hay entre sus partículas. Pues obviamente viene su definición, su introducción de cómo es que se les ocurrió, cómo es que empezaron a entender que podría existir una clasificación a partir de las SUX y del AASHTO, ¿no? O sea que son precisamente las que nosotros estamos trabajando. No se separan obviamente, pero sí llega a complementar estas dos clasificaciones que se hacen de manera
común y corriente o de manera común y generalmente para los suelos. Y entonces sí llega a formar parte de una nueva clasificación. Les comentaba que pues yo no lo había escuchado. Sí sabía que existía una metodología con respecto a estos suelos y su intensidad eléctrica, pero de manera geofísica, para determinar cierto tipo de medio. Y cuando digo medio es si hay un material anisotrópico o isotrópico, si es un mismo material o cambian las propiedades físicas dentro del subsuelo. Entonces, eso sí lo entendía, pero no sabía que se aplicara para mecánica del suelo. Entonces, he aquí esta nueva clasificación que se refiere, pues dentro de mi conocimiento como de manera muy indirecta con respecto a la geofísica, ¿no? Sin embargo, aquí lo están aplicando de manera geotécnica. Entonces, es muy interesante saber que de acuerdo a este análisis que están haciendo o este experimento, lo sustentan con esta fórmula. Y si ustedes se dan cuenta, pues ahí está trabajando la sal, ¿verdad? El cloruro de sodio, que a veces nosotros pensamos que como en las películas, ¿no? Vamos a caer en un río y si ponemos o nos cae un celular o un radio o algún cable, nos vamos a electrocutar, pero finalmente si es un agua dulce que no tiene cierto tipo de sales que transmitan esa corriente eléctrica, pues no pasa nada, ¿no? Sí tendría que ser un agua prácticamente salada. Metodología. Bueno, entonces aquí nos dicen cómo fue la recolección de las muestras, de qué condiciones deben de tener. Fue en febrero y marzo del 2016. Como les comentaba en algunas partes del muestreo, es muy importante la fecha, el lugar, obviamente la ubicación y la profundidad en que se toma esa muestra. Entonces, eso no debe de faltar en ningún proyecto de investigación, ¿no? El ensayo de laboratorio que se hace, en este caso, pues fueron los límites de Atterberg, como vemos ahí, límite líquido, límite plástico. Nos ponen toda la estadística de las muestras que se obtuvieron, cuáles fueron esos indicadores, que si era agua desionizada, que si contenía cloruro de sodio o contenía queroseno, los límites de cada una de esas muestras, cuál fue el método que utilizaron para determinar esa plasticidad. Este método del rollo es precisamente el que utilizamos para hacer la culebrita, si se acuerdan, ¿no? Que hicimos ahí una lombricita, ese es el método del rollo. Cada autor o cada investigador tiene sus propias palabras, pero finalmente pues debemos de entender qué es eso. Contenido de arena, limo y arcilla, bueno, esa es una clasificación ya SUBS. Aquí vemos la carta de plasticidad. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, están fundamentando muy bien esas muestras con respecto a lo que nosotros conocemos, y aquí ya viene la tabla 7 con un resumen de clasificación de los 5 suelos ya clasificados y 3 tipos de sistemas con su plasticidad relacionada con la sensitividad eléctrica. Bien. Y pues bueno, les comentaba anteriormente que las 3 o esos 3 procedimientos o esas 3 metodologías tienen que estar aunadas a lo que es la geotecnia, ¿no? Si no, pues no tendría razón de ser que yo les estuviera compartiendo pues este experimento. Aquí viene ya la discusión de resultados, lo que es SUBS y AASHTO, y obviamente pues terminan con la explicación de la nueva metodología de la sensitividad eléctrica. Sus conclusiones, y obviamente aquí lo más importante, pues es que ustedes le den una leída más específica, que entendamos un poquito más a lo que se refiere la aplicación geotécnica dentro del mundo, ¿no? Porque si vemos, pues no es mexicano el estudio experimental, sin embargo, pues está en nuestro idioma, entonces pues yo creo que es muy conveniente para todos el que se presente de esta forma, ¿no? Pues bueno, el día de hoy, pues de mi parte es todo. Su actividad de evaluación sería precisamente que ustedes hicieran una clasificación SUBS por medio de un ejercicio.
Les doy hasta el día miércoles para que suban ese ejercicio. Y pues si no hay otras preguntas o algo que implementar o complementar o modificar, pues eso sería todo el día de hoy. Y pues me da mucho gusto iniciar la semana y saber que ya están sus prácticas ahí en la plataforma para ser evaluadas y que siguen trabajando con toda la intención, ¿verdad? Entonces, pues buenos días y espero que tengan una excelente semana. Muchas gracias, profesora. Igualmente, que tengan un día. Gracias, que estén bien. Hasta luego.